días, compañeros. Bueno, el día de hoy, continuando con la serie de charlas enfocadas en lo que es la accesibilidad, venimos a presentar un taller un poco más práctico de cómo se haría eso en una aplicación que desde cero fue pensada para tener la accesibilidad. Entonces, en el día de hoy, pues les presentamos mi compañera Jimena Leiva y mi persona Julio Rodríguez. Espero pues que la disfruten y que aprendan bastante. Entonces vamos a pasar a presentar lo que es el contenido. En esta presentación vamos a ver más que todo una vista general y la importancia de la accesibilidad debido a que ya hay una presentación previa donde están los conceptos más técnicos y más teóricos, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa también pueden referirse a la grabación anterior. Vamos a empezar primero definiendo por qué es importante la accesibilidad y luego vamos a ver los puntos claves o digamos como los puntos más relevantes que se tienen en cuenta cuando se habla de accesibilidad. Después de eso vamos a pasar a definir qué es el árbol de nodos semánticos y por último vamos a presentar la estructura del proyecto y unos cuantos retos para la aplicación ya de la accesibilidad, digamos como que en un caso de uso un poco más real. Ahora, cuando hablamos de accesibilidad, ¿por qué es importante? Hemos resaltado 4 razones. Las primeras, morales. ¿Por qué? El desarrollo de aplicaciones que no tienen accesibilidad va a limitar la aplicación a personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces, eso significa que se está excluyendo a cierto grupo de personas del producto que se está ofreciendo, incluso si las intenciones no son malas, o sea, no son con el fin de excluir. Entonces, es por esto que al momento de diseñar se debe tener en cuenta que cualquier grupo de personas, independientemente de sus discapacidades físicas o cognitivas, puedan utilizar la aplicación. Ahora, por otra parte, también tenemos las razones legales. Entonces, desde que las Naciones Unidas establecieron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007, han habido países que han establecido ya regulaciones que van a garantizar que las personas con discapacidad tengan una igualdad de acceso a la infraestructura, al empleo, a la educación y ahí también están incluidos los servicios digitales. Entonces siempre es importante revisar cuáles son los marcos legales en cuanto a la accesibilidad del producto que estamos desarrollando. Ahora también tenemos las razones comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Entonces, agregar soporte de accesibilidad a la aplicación va a significar un aumento de su alcance y va a mejorar ya sea la reputación de la marca o de la empresa, ¿no? Entonces, luego de eso tenemos las razones de calidad. Entonces, dado que la usabilidad general de la aplicación se relaciona con la accesibilidad, se van a obtener más interacciones contextuales, naturales y centradas en el ser humano con la aplicación cuando se tenga una aplicación que posee accesibilidad, ¿no? Y esto va a dar como resultado una mayor calidad del producto y una experiencia de usuario mucho más enriquecedora. Ahora, cuando hablamos de semánticas, tenemos estos puntos relevantes que hay que tomar en cuenta. El primero es diferentes tipos de tamaño de pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Al diseñar cualquier aplicación es importante tener en cuenta que los usuarios van a tener distintos tipos de dispositivos y esto va a significar que se tenga distintos tipos de pantalla. Entonces, para acomodar a aquellos que tengan pantallas más pequeñas, por decirlo, se debe mantener la información en cada página al mínimo, ¿no? Y ajustar la posición de los elementos en la pantalla usando un tamaño de contenido razonable. Luego de eso tenemos el contraste de colores. Dado que muchas aplicaciones móviles se van a utilizar al aire libre y también van a ser utilizadas por personas que tengan algún tipo de discapacidad, el contraste de color es una consideración pues de accesibilidad bastante esencial, ¿no? El texto debe tener una relación de contraste de color de al menos de 4,51, mientras que el texto más grande debe ser de al menos 3, de 3 a 1. Ahora, el tamaño de los tab target.
Supongamos que la aplicación muestra varios elementos a la vez. Estos elementos mostrados en pantalla deben ser lo suficientemente grandes y espaciados para que los usuarios de la aplicación puedan tocarlo con facilidad, ¿no? Ya sean, no sé, elementos como text field, como botones, etcétera, ¿no? Ahora, entrada de datos de usuario. Dado que la entrada de datos de texto puede ser una tarea un poco complicada para algunas personas y que puede requerir mucho tiempo para algunos usuarios, es esencial proporcionar métodos sencillos para la entrada de datos, ya sea reducir la cantidad de texto requerido a ingresar, agregando información que se autocomplete, ya sea como la fecha, la hora actual, ¿no? Y bueno, luego tenemos lo que son los layouts consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier información que esté presente en varias pantallas de la aplicación debe ser coherente. Entonces, supongamos que tenemos una aplicación de un menú de hamburguesas en cierta parte de la pantalla y luego navegamos a otra pantalla. El orden de los elementos de ese menú deben seguir siendo de la misma forma en las distintas pantallas para que haya una coherencia, ¿no? Pasamos ahora a explicar lo que es el árbol de nodos semánticos. Como bien lo dice, es un tipo de árbol que Flutter tiene. Entonces, cada nodo de este árbol se llama semantics node o nodo semántico, que va a corresponder a un widget o a un grupo de widgets. Y a su vez, estos nodos van a contener información acerca de esos widgets, ya sea como su label, su hint o otros datos que pueda contener los widgets. Y los lectores de pantalla van a utilizar estos para hacer las lecturas correspondientes. Ahora, en cuanto a la aplicación que estamos presentando para el taller, este es el diseño que ha sido realizado por el diseñador que le estamos otorgando los créditos aquí. Es una aplicación sencilla de comida. Entonces, vemos que tiene el título, los banners, las categorías de comida y la parte de comidas que va a desplazarlo al detalle. Entonces, para poder tener mayor entendimiento, vamos a pasar a explicar la estructura del proyecto. Bueno, en ese caso, la idea fue acercarlo un poco más a lo que sería una aplicación, como lo comentaba, pensada al principio con accesibilidad y con buenas prácticas, tanto en el desarrollo como en la arquitectura. Ahí se hizo un acercamiento un poco liviano, por decirlo, de ese aspecto. Y se simularon, digamos, las llamadas al back, a la información en la nube de la aplicación a través de los assets. Entonces, en la estructura de los assets, por ejemplo, vemos las imágenes, que son archivos que se quedan fijos en la aplicación. La carpeta que dice JSON Backend son aquellas simulaciones o aquella información que simula la consulta a un back. Y en la parte del local se almacena tanto la información visual de la aplicación, o sea, las letras como tal que se visualizan, la semántica que se le quiere dar y además el orden semántico que se le quiere dar a esa información. Ya, ¿por qué se maneja en una carpeta llamada local? Porque existe algo en la programación, bueno, en el caso mobile o en general, que se llama internacionalización, donde dependiendo de la nacionalidad de la persona o del usuario, pues se muestra un lenguaje. En este caso, como unos aspectos de la accesibilidad es tener más usuarios, en este caso se abarcan los usuarios que hablan tanto el español en la carpeta ES y los que hablan el inglés en la carpeta EN. ¿De qué ayuda esto? De que si de pronto cierta accesibilidad o cierto orden de lectura es más favorable para un lenguaje o para otro, pues permitir controlarlo desde acá. ¿Y por qué se maneja en local y no se maneja también como una mirada al back? Que se preguntarán tal vez. Bueno, pasa que esa información que muy poco cambia y es una información que en el tiempo perdura mucho. Entonces, llamarla desde un back tal vez requeriría un consumo extra, dado que se cambia, por ejemplo, con cada release o se cambia cada 5 releases. Por eso manejarlo como archivos locales. Listo. La parte de la UI también, donde pues desde la UI se crea un modelo, el local model, que lo que hace es modelar la información que está en el local, en la carpeta de assets, para facilitar la utilización de esta misma en la UI y en las páginas pues que se van a desarrollar.
Y luego, como vimos en la presentación anterior, la aplicación consta de dos pantallas, una pantalla de home de inicio y una pantalla de detalles donde se visualiza mayor información del alimento, del ítem escogido. Ahí pues también se implementó un poco de el patrón modelo vista presentador, y al final todo el aspecto de la accesibilidad se maneja en la vista como tal. Luego, la vista es construida a través de los widgets. En los widgets pues hay una carpeta donde están todos esos widgets que de alguna forma renderizan algo en la vista. En este caso se maneja a través de widgets, ya que la accesibilidad se maneja por widget. Cada widget tiene su propio comportamiento frente a la misma. Y luego estos se utilizan para, como Legos, mostrar la vista. Y ya la vista se encarga de decir cuál de los widgets se menciona o se le dé su semántica para luego que el usuario la pueda acceder a la información. Entonces pasamos ahora pues a ver la implementación de la vista home ya con la accesibilidad para que entremos más en contexto. Para esto, chicos, también les voy a pasar el repositorio para que puedan tener un mayor alcance al código que se está manejando. Entonces, en la estructura general de la aplicación, ahorita estamos ubicados dentro del Homepage View. A ver, un momento mientras termino de cargar esto. Taller barra inferior accesibilidad. Banner, utiliza. Bienvenido a Tessa Hamburguesa. Listo. Entonces, ahí podemos ver la estructura general del Homepage View. Entonces, de acuerdo a esto, primero tenemos este label widget. Este label widget que lo que contiene es un item model. ¿Qué es un item model? Como lo explicó mi compañero Julio, los datos de acá que vemos en el título, en categorías, para ti y demás, estamos consumiéndolo desde este JSON de idiomas. Entonces, para poder consumirlo, hemos creado unos modelos. Hemos creado el Home UI Model y el Detail UI Model. Estas clases van a contener estos Item Model que a su vez contienen el label, el semantic y el orden semántico. Que como vemos acá, por ejemplo, en la parte de title, tiene esos campos, ¿no? Entonces, ahora en el label widget vemos que se está pasando un item model, que es el que contiene el label, el semantic y el orden semántico, el estilo y, bueno, el alineamiento del texto, ¿no? Entonces, aquí estamos implementando el semantic y estamos leyendo la llave de orden del JSON, de lo que nos está pasando el JSON. En caso de esa llave nos venga vacía, pues vamos a mandar que sea el último nodo que se lea, ¿no? Y dentro de eso tiene un child que ya está leyendo la información en sí. Entonces tenemos un label widget que es para el título, otro para el subtítulo, y a continuación vienen estos banners. Luego de eso tenemos el Search Food widget, que se va a encargar de la búsqueda de comida, y las categorías, que es todo esto de acá. Por último, ya viene la sección de comida para ti. Entonces, de acuerdo al JSON, vamos a revisar el orden que nos está llegando. Entonces, pues nos vamos a ubicar primero en el para ti, para ir verificando el desplazamiento de acuerdo al talkback, ¿no? Entonces, del for you se debe ir al banner. Bueno, aquí hay que recalcar algo. Ahorita está leyendo el for you. Eso significa que va a leer todos estos widgets que están comprendidos dentro del for you section widget. Entonces esto va a comprender tanto estos títulos como el grid view dentro de este mismo, ¿no? Entonces ahorita lo que va a hacer es leer todas las comidas que están dentro de esa grid y luego ya se va a pasar al banner. Banner, utilice 2 dedos para arrastrar ventana taller barra inferior hasta el ilustrar. Ok, entonces una vez que ya está en el banner,
de acuerdo al orden semántico que le hemos mandado, se debería pasar a Chef Hamburguesa y luego al Ven por tu comida. ¿Qué pasa? Sin embargo, estos nodos no están visibles en la pantalla. Entonces ahí lo que va a hacer es leer el siguiente nodo, que vendría a ser categorías. 1 de 3. Categorías de comida disponible. En cambio, en el caso de que estos 1 estén de visibles, 3. ya los Bienvenido leería. a Tesamburgués. Ve por tu comida. Entonces, igual acá, 1 de cuando le 3. hacemos clic en el banner, Hamburguesa, imagen. nos dice qué elemento de cuántos elementos es el que está disponible y cómo se puede desplazar a través de los banners. Banner deslizado. Nos avisa en qué momento el banner ha sido deslizado 2 de 3. y nos lee otra vez la información del banner. Luego de eso, pues ya seguiría el orden correspondiente, que es el de categorías, y va a leer todos los ítems de categorías. Unidad principal, comida seleccionada para Ok. Luego de eso, ya nos pasaríamos a hacer la implementación de la accesibilidad en la página de detalle. No sé, Julio, si tal vez quisieras agregar algo más. No, creo que está bastante eficiente. Ah, la parte del Zoom. Ah, ok. Bueno, como pueden haber usuarios con algún tipo de discapacidad visual, lo que hemos implementado aquí para contrarrestar o dar una accesibilidad a ese grupo de personas es el zoom en la pantalla, ¿no? Entonces, en este caso, Tocas activar el Toolback para visualizar el zoom, ya que en este caso pues el Toolback no tendría sentido con el zoom, porque si la persona hace zoom es porque quiere visualizar como tal. claro, Entonces, y los nodos no van a estar visibles. Entonces, un momento. Topaz, Topaz, desea Listo. y otra cosita también, la parte de los tooltips, también que pues como son herramientas visuales, porque pasa muchas veces de que está el icono o está el título, pero no es muy diciente, y más que todo no es diciente cuando el usuario no tiene contexto de la aplicación. Entonces la accesibilidad va enfocada a que todos usen la aplicación en su máximo esplendor. Entonces en ese caso, aunque el usuario no tenga dificultades visuales, si no entiende el contexto del mensaje o de la aplicación, puede utilizar los tooltips, las cuales también están implementados en la aplicación. Ahorita los veremos. Entonces, para la parte de los tooltips, simplemente hay que mantenerlo presionado y ya debería mostrarlo. Pero mi teléfono, ahí está. Entonces, ahí sale el tooltip, pero con la semántica de JSON. Ahora, para hacer zoom, simplemente, pues lo hacemos. Y ya se puede desplazar alrededor de la pantalla. Y ahora, es que mi teléfono es un poquito especial. En todo caso, no sé si Julio, tal vez tú quisieras hacer la demostración porque mi teléfono no quiere funcionar. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces el usuario se puede desplazar alrededor de la pantalla y pues ya no habría ese impedimento de que las fuentes pueden ser muy chiquitas o poco visibles, ¿no? Igual, siempre es importante tener en cuenta que las palabras en pantalla, de los elementos en pantalla, no sean tan pequeñas, ¿no? Y bueno, ahora pasamos ya a la implementación de la accesibilidad en la página de detalle. Y para eso le paso la palabra a Julio. Gracias, Jimena, de mi proyecto. Ahí pueden ver. No, gracias, Pablo. Bueno, es recalcar también de que cuando uno, o sea, Flutter por defecto piensa en la accesibilidad, y ya por defecto cada componente tiene una accesibilidad propia, igual la pantalla abriendo un orden de lectura, tanto para iOS como para Android. Cada uno pues, en su respectiva plataforma tiene su accesibilidad peculiar o particular. Ahora, lo que buscamos con esto es... listo. Entonces, cada plataforma tiene su propia semántica en función si es un botón, tal vez, o si es una lista, etcétera. Lo que buscamos con esto es cuando la persona, por dicho, el negocio quiere personalizar su accesibilidad.
Es de recalcar también que el orden de lectura por defecto de la plataforma también es propia de esta misma. En el caso de Android, la lectura se hace de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ese es el orden por defecto. Entonces, para ya la implementación como tal, aquí tenemos, pues, esta es una rama del proyecto donde no está la accesibilidad implementada para que puedan clonarlo y practicar si gustan. Entonces, por ejemplo, hay un widget como tal que se designó a la creación de los textos, de nombre Label Widget. Aquí, pues, ya les pusimos el tooltip por defecto, como por defecto para tenerlo ahí. Y ahora vamos a través de cero hacer la accesibilidad. Ahora bien, si comparamos la accesibilidad actual, hagamos accesibilidad actual para que la visualicen, vemos que lo primero que lee es el botón de retroceder. Luego, pero venimos a renderizar acá. Evitar casilla, busca comida. Ahí está. Listo, por defecto inicialmente lee el botón inicial en la izquierda derecha, que viene siendo de devolver. Quizá ese caso sea útil o no lo sea en función del negocio. Luego prosigue, lee la siguiente línea. Todo eso de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Vamos, repitamos que todo lo editan. Botón. Vamos con el inicio, listo. Para activar. Por defecto, Detectó un icono atrás. él lee lo que está a la izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En este caso, lo primero que lee es el botón de regresar. Luego, siguiente. Cocina sana para una salud radiante. Cocina sana para una salud radiante. Siguiente. 45 mix. Para 2 personas. 774 calorías. Tiempo de cocción 45 mix. Como pueden ver, ahí leyó de izquierda a derecha todo el texto que está en la columna. En el row, perdón. Descripción. Las costillas a la barbacoa. Y ahí lee la son un plato descripción. mexicano sabroso y ahumado que incluye costillitas de cerdo cubiertas. Entonces, esa es la accesibilidad por defecto. Ahora vamos a buscar modificarlo. Entonces, comenzamos con este widget que hace el texto. Así está actualmente, no tiene ningún tipo de envoltorio sobre él, además del tooltip. Y lo que hacemos es aplicarle un semantic. Este semantic por defecto es el widget de estrella para dar el contenido que queremos que la accesibilidad, que Tollback nos mencione en la lectura. Y procedemos a configurarlo. Entonces, por ejemplo, aquí existe un shortcut. Este shortcut se encarga de darle el orden de lectura al ítem dentro del árbol de widget. ¿Qué pasa? Este shortcut es opcional. Si llega a ser nulo, no se brinda, resulta que él por defecto toma la accesibilidad de la plataforma que está implementando. Entonces, cuando tenemos algunos ítems con shortcut y algunos sin shortcut, se solapan esas dos accesibilidades. Esto puede generar algún tipo de conflicto. La recomendación que si vamos a trabajar con orden de lectura, todos los widgets tengan ese shortcut por defecto, para evitar esa solapación y ciertos comportamientos indeseados. Luego, el orden de semántica viene del JSON pues, que con anterioridad Jimena nos compartió, que sería este. ¿Qué pasa? Llega a suceder de que de pronto no le damos un shortcut por defecto en el JSON o queremos pues que en ese caso sean los últimos ítems en leerse. En ese caso, a través de pruebas, pues recomendamos que si llega a ser nulo, le pasen como parámetro el double.maximum infinite. ¿Qué se busca esto? De que se da un peso máximo al nodo. Y de esa forma, pues como es un peso máximo, dentro de su arquitectura de árbol, se lee como el último dentro de ese contexto. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí una lista de 3 y este llega a tener infinito o el máximo finito, pues decirlo, el máximo finito, porque ya si le doy infinito, pues se queja el compilador. Estos pueden tener un orden de 1 y 2, pero este siempre se va a leer de último. Pues garantizamos pues esa funcionalidad y siempre le pasamos el ordinal shortcut. Luego, un label. Un label es la parte que el Tollback va a comentar. Puede ser el mismo texto que le pasamos o un texto aparte. En este caso, el mismo texto,
descriptivo que se le pasa al tooltip. Véalo acá. O sea que si la persona quiere verlo, lo presiona, le muestra el texto, si quiere escucharlo, pues se lo lee. Ahora, el Focusable. Este se encarga, puede decir que ese es un nodo que se puede seleccionar. Ya han notado que se encierra en líneas azules. Bueno, le está diciendo al Toolbar que es un foco, un nodo focal donde se puede parar a leer ese contenido. Esto garantiza pues que el orden de lectura sea el apropiado y pueda dar una señal visual de dónde está leyendo ese contenido. Y entre esos, otro que se usan es la exclusión semántica. ¿En qué sirve este? Este sirve para excluir toda la información o toda la semántica que está debajo de ese árbol. Entonces, si nos damos cuenta aquí creamos un label widget o un texto personalizado y utilizamos el texto por defecto. ¿Qué pasa? Les muestro aquí como estaba antes, sin excluir la semántica. Y le ponemos aquí, por ejemplo, Da 2 o 5 botones. digamos, un hola. 2 veces para activar. Listo. Entonces aquí, si lo pongo el nodo, Hola. me dice hola. Hola, descripción de... Pero yo no quiero decirlo hola, entonces ¿qué hago? Vamos a la cuenta de configuración anterior. Aquí está. Y en el label de la accesibilidad, ¿qué hago? Excluyo la accesibilidad del texto y le agrego mi propia accesibilidad, que va a decirme ¿cómo estás? Aunque lo visual me diga hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Entonces, estás? puede ser que lo que ¿Cómo queremos hacer sea estás? distinto a lo que queremos ¿Cómo estás? escuchar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Esto. Entonces, de esa forma ya hemos configurado nuestro widget nuestro widget de texto, por decirlo de alguna forma. Listo, seguimos con los widgets que forman ese contenido. Con los widgets que forman ese page detail. Entonces, tenemos aquí una imagen. De pronto hay imágenes que queremos que se mencione, de pronto queremos que no. Si en este caso no queremos que se mencione, si en este caso no queremos que se mencione, ¿qué hacemos? Le pasamos un script semántico para que le diga a la semántica al Toolbar, en este caso en Android, que no lo mencione, que no lo lea. Seguimos con el proceso. Otro label que ya lo configuramos, ya queda reutilizable. Seguimos por acá. En este caso, este es Full Detail. Vamos a Full Detail. Así es como se implementó. Vemos cómo quedaría sin la semántica. Está así. Aquí, ¿qué tiene? Tiene por defecto por la semántica de Android. No tiene ningún orden, no tiene nada. ¿Qué nos lee? Nos lee un route, que sería esta información de acá. Y por defecto nos lee luego este y luego este. Y viendo la semántica, ¿cómo quedaría? O una de las configuraciones de semántica quedaría aquí. La semántica se le pasa el original source key, el cual viene ya desde el archivo JSON con su semántica respectiva. En esta parte se le escribe la semántica, perdón, listo. Se le pasa que se quiere enfocar en ella y vemos el resultado. Entonces, por ejemplo, veamos lo siguiente. Esta parte. Bueno, en este caso lo dejamos ya así porque eso es lo que queremos, que solamente se enfoque el nodo y se lea la lectura en función de qué orden tengan aquí los ítems. Ese sería el siguiente ítem. Ahora vamos con este, que es la receta como te la descripción del alimento. Si vemos cómo está actualmente, está aquí luego implementado. En este caso, pues, un poco de semántica en este lado, en donde
a través del semantic node, ya digamos quemada la fuerza, tenemos el orden de lectura de esta descripción. En este caso, ¿qué le colocamos? Queremos que la parte de descripción será el segundo, la parte de los ingredientes como tal se le de primero, y ese es el orden establecido. Entonces, realizamos de nuevo. Ver más comida. Ponemos aquí en esta zona. Descripción del platillo. Listo. Las cocinas sanas, Entonces vemos, de preparación. inicialmente nos lee los ingredientes, ¿cierto? 1 taza salsa Luego, barbacoa. nos lee la descripción Las del platillo costillas como a la tal. barbacoa. Entonces ese es el orden que establecimos. Podemos cambiar directamente diciendo, mira, yo quiero que primero me lea la descripción y luego si me leas los ingredientes. Podemos colocarlo aquí también a la fuerza. Cantidad, valor, ingredientes de preparación. Descripción. Las costillas a la barbacoa son un plato americano sabroso y ahumado que incluye costillitas de cerdo cubiertas con una deliciosa cocina sana para una salud radiante. Bueno, muchachos. En este caso, bueno, sí me falló, pero fue un error de código de mi parte. Bueno. Entonces, en ese caso, pues, vemos, por ejemplo, en el caso de otro widget que queramos configurar, por ejemplo, el del banner, el que hace scroll, como que pasar un poco y verlo más a detalle. Vemos este banner que está acá. Entonces, vamos al banner. Banner. Este está formado por un variable, el cual se representa a través de los círculos que aquí vemos, los circuitos que aquí vemos. Entonces, si nos vamos a la construcción propia del banner, vemos que está formado por un banner indicator que termina siendo al final la cantidad de ítem o de cada uno de los iconos que tenemos acá. Y aquí, cuando se selecciona uno de esos o cuando yo renderizo, a través de la semántica le paso tanto la página en la que está actualmente, el D que me indica de tanto que el tamaño total, y eso lo paso como semántica. Y aquí lo pongo como enfocable para que me lo lea adecuadamente. Luego, ya esa accesibilidad la heredamos del componente que lo usa, que es el banner widget. Veanlo acá. Sí, acá. Banner widget. Y lo usamos acá y aquí lo renderizamos. Luego yo quiero la semántica propia del banner como tal o de la imagen. ¿Qué hacemos? Le pasamos el label que quiere que lea, le movemos una semántica, le pasamos el label que quiere que lea, le pasamos la coordenada que queremos darle o el orden que queremos darle, que es enfocable, y luego en la parte esta unificamos las dos semánticas. ¿Y el resultado cuál es? Pues que cuando hay dentro del árbol de semántica o del árbol semántico widget por debajo del superior, lo que hace al final es asumir de la misma. Entonces, por ejemplo, podemos aquí hacer un merge de esta semántica a través del widget semantic merge semantic, perdón. De esta forma, banner utilice dos dedos para arrastrar. 1 de 3. Nos dice 1 de 3. Imagen. Y nos muestra la información del banner. Si hacemos el scroll. Banner deslizado. Banner utilice 2 dedos para arrastrar. 2 de 3. Postres, imagen. Y si hacemos un nuevo scroll. Banner deslizado. Banner utilice 2 dedos para arrastrar. 3 de 3. Galletas, imagen. Listo, entonces, eso hace cuando hacemos el ver de la semántica. Ahora se preguntarán por qué cada vez que hago scroll se menciona banner deslizado. Eso lo hacemos en esta parte. En la parte del home page, tenemos esta función que se ejecuta cada vez que se hace scroll un banner. Ahora, por defecto, lo que se hace es, se lanza en el contexto de la aplicación este mensaje. Como este mensaje viene de un test y queremos que diga lo que está ahí,
simplemente le pasamos el texto para que aquí se vea abajito, y cuando la acción se ejecuta, él menciona lo que está en el widget que se acaba de realizar en el contexto. Así pues logramos que se pueda leer esa acción al momento de hacer scroll. Bueno, sería como una leve explicación de cómo se hizo el proceso. Y como les comentaba, en el proyecto que se publicó, hay una rama donde está la accesibilidad ya implementada y otra donde está sin implementar. La rama que dice esta rama, donde pueden comparar y practicar pues, un poco de la semántica. Ahora, un poco más de la información así, más del proyecto, por ejemplo, en la parte de localization, que esta es la información donde se está leyendo el JSON que está almacenado en los assets. ¿Qué hace esto al final? Lo que hace es, a través del contexto, generar una clase de tipo local, donde se switchea en esta ruta cuál lenguaje quiere que se visualice. Este lenguaje es una variable, aquí lo forzamos pues con español, pero esta por defecto viene a través del sistema. ¿Qué configuración ustedes tienen en el sistema? Si tiene español o inglés. Entonces, pueden jugar con esto, pueden jugar con este texto, cambiarlo por es o cambiarlo por inglés, para ver cómo cambia la respuesta del toolbar hacia el usuario. Pueden mirar también una mirada esta cuando estén mirando el proyecto. Y otra cosita así que también les puedo dar. Y también quería proponerles un reto. Resulta que por defecto, cuando yo hago el despliegue al siguiente componente, él por defecto, como la lectura es de arriba hacia abajo, él me lee siempre este ítem con el primero. Se supone que cuando yo quiero devolverme de una pantalla, yo quiero que esta sea el último botón en leerse. Entonces la idea es que aplicando lo enseñado aquí, lo de modo semántico, un poco de conceptos pues básicos en Flores, podamos hacer de que este botón sea ya el último en leerse. Es un reto pues que les dejo y que me gustaría si pudiesen pues lo practicasen. Y si dado el caso más adelante les interesa saber la solución, pues podemos plantear otra reunión para ver cómo se soluciona. Entonces sería como todo eso, esa cosita por nuestra parte. No sé si después tienen alguna duda, inquietud, consulta. Sí, correcto. De hecho, algunos países... Bueno, la primera parte sí te pueden demandar. Actualmente hay países que tienen legislaciones donde por no tener una buena accesibilidad puede ser demandable la aplicación, incluso la empresa. ¿Dónde puedo ver esta reunión grabada? La reunión grabada pues se ve en YouTube, esperar que salga, o en el link de la reunión. Y la segunda sí la puede responder con más ahínco Jimena. En cuanto a esa relación de, por ejemplo, que dije 3.5:1, es la proporción. Entonces, es un cálculo de la diferencia de luminosidad o intensidad de la luz entre dos colores cuando se los muestra en una pantalla. Entonces, por ejemplo, cuando yo dije en un texto, en la parte de los puntos relevantes, dije el contraste de colores era, en el texto normal era de 4.5:1, es decir, que necesitaba haber una mayor diferencia entre ambos colores, ¿no? Y cuando era más grande, como es más grande, es más visible, entonces ya no hay necesidad de que haya tanto contraste. Por ejemplo, no sé si alguna vez han jugado con las propiedades de contraste cuando se edita una imagen y hace que se vea más oscuro o más claro, ya, algo así, esa relación. Otra cosita, vean, compartirles un poco de la aplicación que evalúa la accesibilidad en Android. Bueno, sí, a ver. Un momento. Estuvimos investigando al respecto y encontramos una aplicación. Por ejemplo, la aplicación literalmente se llama Prueba de Accesibilidad y está disponible en la Play Store. Y lo que hace es escanear la aplicación
y darte las sugerencias para que se pueda optimizar la accesibilidad que estás proporcionando en tu aplicación. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros escaneamos nuestra aplicación y nos mandó ciertas observaciones de acuerdo a las pantallas que teníamos, ¿no? Por ejemplo, acá nos da que es posible que el elemento de la pantalla no tenga una etiqueta que pueda ser reconocida por el lector de pantalla, ¿no? Y luego también nos comenzó a diferenciar los contrastes de las imágenes dentro de la misma, ¿no? Y acá nos da, podemos editar los colores acá mismo como para ir viendo los contrastes que sí servirían. Nos da el contraste actual y el contraste sugerido para ese tipo de elementos. Asimismo, también en la parte de detalle que también escaneamos, nos dice nos da la observación de la etiqueta del lector de pantalla y de los contrastes de imágenes, ¿no? Nos dice que nuestro contraste actual es de 1.96 a 1 y el sugerido es de 3. Entonces, esa es la aplicación que encontramos para verificar la accesibilidad dentro de Android. Tal vez algunos de los chicos que trabajan con Android ya la han podido ver y si no, pues ahí pueden investigar un poco más con esta, ¿no? Y no sé si, Julio, tal vez tengas alguna otra prueba de accesibilidad. Esa es una aplicación en la Play Store, la pueden descargar y empezar a probarla. Entonces, sería como esos muchachos, así, alguna otra duda, inquietud, pregunta. Dicen por ahí, ¿todo claro? Todo confuso. No, bueno, me alegra pues que hayan asistido, espero hayan disfrutado. Y como les comentaba con el reto, platíquenos si gustan, ya la aplicación o la rama está pública. Si les interesa saber el resultado, la respuesta, pues podemos tener otra sesión más pequeña donde podamos darle solución. Entonces sería como eso de nuestra parte y muchas gracias por la atención. Sí, muchas gracias a todos. Bueno, toca esperar que en el calendario, en la invitación, quedaría el link, pero toca esperar que como tal se grabe, se procese y ya quede público. Eso puede demorar ya sea unas cuantas horas o hasta un día. Y pueden revisarla posteriormente en la grabación en el link accedido en el calendario. Y posteriormente, en algún momento en el tiempo, estaría en YouTube, pero eso no sé cuánto se demora. Exacto, Julio. Recordemos pues que todas estas charlas se hacen para subirles posteriormente a nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar como Somos Aleteo, todo junto. Ahí pues ya hay algunas grabaciones interesantes que se ha realizado pues en el equipo. Entonces los invito pues a que las vean. Y pues sí, si la quieren ver más adelantado, pues pueden ir al link a la grabación del Meet. Muchas gracias, Julio. ¿Cómo? ¿Alguien iba a decir? No, hágale, qué pena. No, que le mandé el link del repositorio por si quieren dar un vistazo. Ok. Muchas gracias, Julio, Jimena. Muy interesante, pues, la segunda parte de esta charla. Entonces, recordemos que todos los viernes estamos haciendo esta actividad. Entonces, nos veremos por acá el siguiente viernes, muchachos. Muchas gracias por la asistencia. Y cualquier dudita que les surja, pues, con respecto a la charla, pueden contactar a los compañeros. Y si de pronto quieren participar de estas, también lo pueden, pues, hablar con el equipo de Axioma.